Doctor Oscar Iván, usted participó del gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Hoy, en la perspectiva de lo que está viendo, de lo que es el país hoy, ¿qué ve que él hizo bien y qué ve que no hizo bien? Mire, primero, yo creo que como gobierno fue un gobierno muy exitoso. Las condiciones que recibimos el país en el 2012 eran muy difíciles. Colombia era un país sin confianza, sin esperanza. Y en 8 años se logró una transformación sustancial. Muchos hablan del milagro colombiano. En 8 años usted dar semejante avance de lucha contra el terrorismo y afianzar una estructura económica y social, pues es un periodo de tiempo muy corto. Se logró. Eso muestra la claridad en la propuesta que siempre tuvo el gobierno. Colombia tenía un norte y lo identificaban los ciudadanos. Usted le preguntaba a un ciudadano del común así la seguridad y la inversión y la política social. O sea, que logramos darle una ruta clara al país. Seguramente hay muchas cosas que es necesario corregir y que es necesario mejorar. Por ejemplo, en el tema de salud demoramos muchas decisiones. A veces uno se preocupa mucho de eso. Y yo creo que en el sector público y cuando uno trabaja en unas responsabilidades del gobierno nacional, tiene que asumir riesgos y no puede aplazar decisiones. El aplazar decisiones es costosísimo, porque después no tiene posibilidades. ¿Por qué se aplazaron decisiones en el pues tema porque había discusiones, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, desde el inicio debimos haber hecho una intervención de precios. Entonces, las dinámicas de los gobiernos a veces no permiten ir a la velocidad que uno quisiera, y uno termina arrepintiéndose de no haber hecho las cosas con mucho más anticipación. El presidente Uribe tenía unas cosas que a mí me sorprendían. Por ejemplo, él decía, el éxito es anticiparnos siempre a las cosas. No que uno lo cojan después de que los hechos están creados. Es una norma esencial. 2, a uno lo eligen para solucionar los problemas a los ciudadanos. Y la política al final es eso. Si usted como gobernante es muy bueno para discursos, muy bueno para documentos, pero el ciudadano no siente que está avanzando, pues dice, este gobierno no funciona. Entonces, de nada sirven las cifras. Es que la tasa de desempleo está cayendo. No, ese no es el problema. Es que el ciudadano siente que no hay mejora en la calidad del empleo. Y por más de que usted trate de explicarle con las cifras del DANE, el ciudadano dice, a mí no me está mejorando las condiciones. Eso es lo más difícil de entender, porque la política tiene éxito cuando el ciudadano la siente, la percibe directamente. Y ahí es donde uno tiene que tener esa capacidad. ¿Usted cree que eso, por ejemplo, está pasando hoy con el tema de las cifras alentadoras y cifras positivas que estamos viendo, la lucha contra el desempleo, crecimiento de la economía? Claro, es que al presidente Santos no le creen, porque no está conectado con la realidad. Le doy un caso completo. Pero las cifras no representan la realidad. Mire la dificultad. Usted sabe, un dato de reducción de pobreza. El presidente sabe y le dice al país, mi gobierno ha sido exitoso porque este año 152.000 colombianos menos salieron de la pobreza. Pues que había 14,5 millones. No va a tener ninguna posibilidad de que alguien le pueda creer con una cifra de esas fría, porque la realidad que usted vive en el país es otra completamente distinta. ¿Cuál es el éxito de Uribe? ¿Cuál fue el éxito de su gobierno? Esa capacidad de conectarse con la realidad del ciudadano. Y Uribe decía algo que también era muy importante, y eso lo teníamos en el diálogo permanente como ministro, por ejemplo. A mí no me diga lo que estamos haciendo bien, porque es nuestro deber. ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde tenemos que actuar? Entonces la mentalidad no era vanagloriarse de los éxitos, mostrar a toda hora un maquillaje, sino reconocer las dificultades para actuar. Porque esa es la razón de ser de un político. Eso es lo que mide el éxito de un gobierno. El ciudadano siente que le están mejorando sus cosas. Los paros agrícolas, ¿por qué son? Porque el campesino se saturó. El campesino dice, yo no veo una mejora. ¿En qué me están ayudando? Yo no veo que yo avance. Yo no veo que mejoren mis condiciones. Mis productos no se venden y no son rentables. Usted puede llenarse de cifras y discursos. No es la realidad. Por eso la capacidad y el arte de gobernar consiste en eso. Y yo tengo un perfil, y es que como yo he tenido experiencia pública y privada, soy ejecutor. Ese fue el éxito para manejar la crisis del 2009. ¿Qué hice como ministro de Hacienda para manejar la crisis del 2009? Lo primero, Álvaro, asegurarle el financiamiento al país. Cuando la crisis la empezamos a detectar, lo primero que hicimos fue, tengamos líneas de crédito, que nos las desembolsen en horas, para que nunca falte la liquidez en la economía. Eso es de sentido común.
y le ganamos a muchos países. Cuando otros países fueron a llegar a los recursos, estaban copados muchos bancos y ya Colombia había hecho su labor. Ese sentido de las cosas, de ejecutar, de siempre estar pensando en dar resultados, es lo que le da diferencia a un talante, por ejemplo, a la hora de gobernar. Como alcalde de Pensilvania 2 años fui y tuve resultados desde el primer día. Como presidente de la República, desde el primer día sé que tengo que dar resultados. Tengo 4 años para cumplir. Entonces, cuando uno tiene eso claro, se olvida los discursos, se olvida la retórica, se olvida los documentos bonitos y está pensando es en hacer. Y Colombia necesita eso. Por aquí toda la vida no lo hemos pasado dando discursos, mucha retórica, muchas cosas bonitas, grandes documentos. Tema de la salud. El error de este gobierno es creer que el problema de la salud se arregla con una nueva ley. Cuando está ya el problema de las dificultades de transparencia en las fuerzas militares, el presidente lo primero que hace es voy a crear una oficina de transparencia. Entonces, siempre la tradición es buscar soluciones creando burocracia. Que hay un problema del sector agropecuario y el presidente dice vamos a hacer una misión para el sector rural. Hay que esperar 8 meses. El campesino dice yo salgo a vender mi producto hoy y me dicen que mi respuesta es que espere 8 meses a ver qué documentos salen de un grupo de sabios. Eso le ha hecho daño al país. Por eso la política es ejecutar, solucionarle los problemas al ciudadano, hacer. Esa es la gran ilusión y creo que yo tengo un talante en eso muy importante porque mi experiencia pública y privada y desde la base me da una concepción y un conocimiento muy claro de lo público. Usted ha mencionado 3 temas que son muy importantes para el país, pero vamos uno por uno y de manera concreta. El tema del desempleo. ¿Qué propone usted para bajar realmente? Porque usted dice que lo que está percibiendo la gente, a pesar de que las cifras muestran lo contrario, no es tan real como parece afrontar el tema del desempleo en Colombia. Mire, el desempleo es el tema tal vez más difícil porque es el resultado de. Para que usted pueda tener empleo, tiene que tener seguridad, tiene que tener y generar inversión. Y aparte de ser inversión, tiene que ser competitivo. Entonces, la suma de las políticas es lo que permite la creación de empleo. El empleo no se crea por decreto. Entonces, ahí es donde uno tiene que entender hacia dónde tiene que moverse para crear empleo. ¿Qué estamos diciendo nosotros? La seguridad se ha perdido. La inversión requiere estabilidad en reglas de juego, confianza. Y en el tema de la competitividad usted dice, yo tengo que educar a mis jóvenes. Si yo no educo, yo no voy a generar mano de obra calificada. Los ingresos van a ser precarios. La informalidad nunca la vamos a superar. Porque solamente usted transforma un mercado productivo y laboral cuando educa. Cuando usted, por ejemplo, desarrolla la industria, cuando desarrolla la agricultura por valor agregado, por conocimiento, por investigación, por ciencia y tecnología. Pero si más de la mitad de los bachilleres jamás pueden ir ni siquiera a una carrera tecnológica de calidad, la precariedad del mercado laboral no va a cambiar. Para usted poder generar empleo de calidad, usted necesita una economía que tenga unos costos mucho más competitivos, porque si no la economía no va a poderle generar empleo de calidad y necesita tener una política que articule y desarrolle las regiones. El reto no es generar empleo en Bogotá. ¿Qué vamos a hacer con el Cauca? ¿Qué hacemos con Nariño? ¿Cómo generamos empleo en norte de Santander? ¿Cómo generamos el empleo en La Guajira? En todo el país. Y eso lleva a que la política tiene que tener un tema de descentralización, un componente regional. Y ahí es donde uno sí empieza a entender el reto de la creación de empleo. Simplemente generar empleo de mano de obra no calificada no le sirve al país. Pero si usted a los jóvenes, por ejemplo, en vez de tenerlos buscando empleo en el rebusque, los está educando, usted tiene un país que va cumpliendo esas etapas. Hoy tenemos una gran presión en el mercado laboral porque los jóvenes no se educan, abandonan sus estudios, dicen ¿para qué? Si esto no me sirve para nada. Yo no tengo acceso a la carrera, a la educación superior y la educación pública es de mala calidad. Entonces, ahí nunca va a poder superar el problema de la precariedad. Y Colombia tiene un problema y es que el mercado laboral no se mueve en función de la productividad. Y entonces uno tiene que entender que la creación de empleo sobre la base de que la mano de obra no es que tenga que ser barata, nada. Lo que hay que buscar es que la mano de obra sea productiva. Mire, le doy un ejemplo. La refinería de Ecopetrol en Cartagena tuvo que traer del exterior, de Venezuela y de otros países, soldadores especializados, porque no hay mano de obra en Colombia. Y un soldador especializado se puede ganar 8 millones de pesos al mes. Entonces, ¿cuál debe ser la política que eduque para conectar con esas realidades del mercado laboral?
¿Cuál es esa política que eduque para que los jóvenes mañana sean pequeños empresarios o jóvenes emprendedores? Usted tiene que desarrollar el sector agrícola, pero creando jóvenes empresarios agrícolas. Le iba a preguntar precisamente por eso. El tema del campo. ¿En dónde cree usted que radica digamos, la base del problema que se ha expresado de manera tan importante en los últimos meses? Mire, el problema del campo es que el campo dejó de ser negocio. Entonces, quien vive en el campo no progresa. Entonces, el pequeño campesino sigue siendo igual de pobre, incluso en zonas como el café, que es una negación. Uno dice, después de 100 años de estar produciendo café y todavía no tenemos capacidad de poderle garantizar a muchos cafeteros condiciones de vida amplias. Entonces, como hoy hay televisión, como todo el mundo está conectado, como tenemos globalización, hoy el campesino dice, pero ¿cómo así que yo no puedo vivir mejor? Entonces, el problema del campo es cómo logramos que sea rentable y que ojalá sea una de las actividades más rentables de la economía para poder motivar a que haya actividad empresarial y haya actividad en el campo. Y ahí viene una política pues muy seria, donde uno dice, bueno, el campo hay que subsidiarlo y yo creo que sí, la respuesta es sí, pero el enfoque es subsidiarlo ¿para qué? Pues hay que subsidiarlo pero para transformar el campo, para modernizarlo. En un ejemplo gráfico, un campesino tiene una vaca que produce 3 litros de leche al día o 5. Usted le podrá dar todos los subsidios que quiera. Con una vaca que produce 3 o 5 litros de leche al día, jamás saldrá de pobre el campesino. Entonces, ¿cuál debe ser la política? Hombre, yo le voy a dar un subsidio, pero busquemos una vaca que le dé 15 litros de leche al día. Cuando yo ya mejoro la vaca, cuando yo produzco más, ese campesino sí puede salir de pobre. Ese campesino sí puede tener mañana 50 vacas, puede tener un hato ganadero importante, puede mejorar sus condiciones de vida, puede tener acceso y cotizar para una pensión, puede tener su buena casa, su carro, educar a sus hijos. Ahí sí el campo es negocio, pero no un campo de subsistencia, no un campo donde el campesino es relegado. Entonces, el concepto es hacia dónde tenemos que dirigirlo y por eso creo que lo que tenemos es que modernizarlo. ¿Y eso implica subsidios? Sí, pero para transformar al campo, para que ese campesino sienta que mejora, para motivar a un joven para que sea empresario agrícola. Perú hizo un experimento muy interesante. Desarrolló, por ejemplo, la zona desértica, un cultivo, el de espárragos, y se trazó una meta, pequeñas empresas agrícolas. Logró motivar a 1.500 empresarios jóvenes y los convirtió en empresarios agrícolas. Y hoy son grandes exportadores. Entonces, lo que hay que es dejar esa mirada de política de subsistencia y mirarlo en grande, modernizarlo, tecnología, maquinaria, equipo, que hay que reducir los IVAs y los costos fiscales para que la maquinaria sea rentable, pues hágalo. Que hay que asociar a los campesinos, pues hágalo. Hace poco estuve en Montes de María. Allí hay una gran producción de aguacate. 2.500 familias, Álvaro, que llegaron allá nuevamente gracias a la seguridad democrática. Producen un aguacate que es natural, pero ganan muy poquito al mes. No usan tecnología, no tienen capacitación, no hay quien les dé asistencia técnica, no saben de comercialización. Y nos pusimos a hacer una cuenta con ellos. En promedio, una familia de esas hoy se puede ganar 500, 600 mil pesos al mes, una miseria. Si hiciéramos unas cosas muy simples, podríamos llevar a que estas familias ganaran 2 millones de pesos al mes produciendo el aguacate. Y si lo volvemos una gran empresa, ellos podrían ser una fuente de creación de riqueza enorme. Pero ahí es donde tienen que haber unas políticas del Estado que los oriente, que los conecte. Esa es la visión para poder entender el desafío del sector agropecuario. Hagamos otra pausa, doctor Oscar Iván, para entrar a examinar en detalle otros temas de campaña que son muy importantes seguramente y que los colombianos quieren escuchar.